New Horizons Radio. Amigos, gracias por continuar con nosotros en este día lunes 30 de marzo. Y bueno, pues como hemos anunciado, hoy tenemos una tremenda entrevista con el economista José Luis de Ramón. Bueno, pues esta entrevista puedes volver a escucharla en nuestras plataformas digitales y buscarla también en nuestro podcast New Horizons Radio. Como cada día, bueno, pues ahí colgamos todas las conversaciones interesantes que llevamos hasta tus hogares, hasta tu lugar de trabajo, bueno, de 11 a 12 de la mañana. Señor José Luis de Ramón, una vez más, un placer conversar con usted acá en New Horizons Radio. Muchas gracias. José Luis, tal y como estuvimos conversando fuera del aire, aquí se han tomado varias medidas, digamos, desde el punto de... Vamos a poner tres medidas que tienen impacto significativo económico, ¿no? La primera es, obviamente, la detención de la actividad económica para la inmensa mayoría, porque el periodo de resguardo implica obligatoriamente la detención de una parte significativa de las actividades, sobre todo las actividades comerciales. Hay actividades productivas como son las agrícolas y las de producción de artículos médicos. Todavía continúan, pero en general las zonas francas están detenidas, los call centers se detuvieron finalmente, obviamente el comercio está detenido y la gran parte del tema de servicios, aunque el sector financiero, telecomunicaciones y servicios de las... de lo que le llaman los utilities, energía eléctrica, agua, etcétera, todavía eso funcionó, pero esa fue, digamos, la ralentización forzosa de la economía. Pues tenemos por dos lados unas medidas de tipo monetario, que fue la que tomó el Banco Central para tratar de garantizarle acceso al crédito y facilidades en el pago de las deudas, con los compromisos financieros de las personas y de las empresas con los bancos, pero también se tomaron medidas de tipo fiscal para tratar de mitigar, digamos, el efecto de la detención del trabajo de cada una de las acciones económicas acá normales. Eh, eh, Saltando el tema de la detención económica, porque eso es obviamente lo que estamos padeciendo, ¿cuál sería tu impresión primero con las medidas monetarias que tomó el Banco Central? Bueno, gracias. Hay que ver en conjunto, primero hay que poner en perspectiva que lo que se está esperando son dos fases. Hay una primera fase que tiene que ver con, en este periodo que se puede estimar en 2, 3, N meses. Básicamente es un periodo de emergencia donde lo único que se busca es que no colapse el aparato productivo y no colapse la capacidad de las personas, por ejemplo, de alimentarse y tener acceso a bienes muy básicos. Porque después viene una tarea cuyo esfuerzo también es monumental, que es volver a relanzar la economía. Y relanzar la economía va a tomar también, va a necesitar de un esfuerzo fiscal y monetario muy fuerte. En la fase que estamos ahora, las medidas de carácter financiero básicamente es suplir liquidez ante una situación donde los bancos pues no les va a pagar nadie. O sea, va a haber una restricción, muy poca gente va a poder hacer frente a sus pagos, ¿no? Y a sus obligaciones por falta de cash flow. Y lo que el Banco Central hizo fue que inicialmente arrancó con un programa de 52.000 millones de pesos y 622 millones de dólares para enfrentar este problema, pero inmediatamente lo aumentó 80.000 millones de pesos, suavizó el tipo de garantía que tenían que tener los bancos y, aparte de bajar la tasa de interés, tomó una medida muy importante que fue obviar el tratamiento regulatorio. O sea, todos los préstamos que dan, independientemente que entren no en default, se quedan con la misma clasificación crediticia. Entonces, todo lo que no le paguen a los bancos tienen que conseguir esa liquidez de alguna parte. Y los retiros que puedan tener las personas también, como necesidad, porque su actividad económica ha disminuido, pues también
lo tienen que financiar los bancos y el Banco Central lo que hace es que facilita esa liquidez al mercado. En el caso de los dólares es porque las empresas van a necesitar también sustituir líneas de crédito, porque a lo mejor un suplidor internacional pues ya no le está vendiendo al país y sencillamente la carta de crédito de ese suplidor se va a agotar y habrá que pagarle eventualmente. Entonces las medidas monetarias es a eso que apoya. En el entendido de cuando venga un restablecimiento de la actividad económica, pues las empresas volverán a empezar a pagar y el efecto actual, la pólvora actual podrá utilizarse para el proceso de relevantamiento de la economía. En el caso fiscal ocurre algo parecido, o sea, las medidas son de aproximadamente 16,000 y algo millones de pesos y el objetivo es llegar a un estimado de, en el término de asistencia social, un aumento de 811,000 familias a 690,000 familias, donde la asistencia es una porción dedicada a alimentos, que son como 4.800 pesos más o menos, si uno calcula lo que son alimentos y bebidas en el primer quintil, el quintil más pobre de la población, y luego un aporte en efectivo de unos 5,000 pesos, por un lado, y luego, si uno hace un cálculo por eliminación, pues aproximadamente se está pensando en poder alcanzar a un promedio de unos 550,000 desempleados que pueden entrar en una situación de requerir el apoyo por parte del Estado con 8.500 pesos mensuales o hasta 8.500 pesos, que también básicamente lo único que anda buscando es dejar que las personas tengan capacidad de comprar. El hecho de que se hayan añadido 690,000 familias al programa de asistencia estatal, básicamente porque en Santo Domingo, pero en la República Dominicana, el 50% del empleo es informal y consecuentemente no hay forma de llegar a esas personas mediante la seguridad social o la tesorería, o sea, no hay información de quiénes son. Entonces la fuente que hay es el SUIBEN, que es el que localiza a las familias pobres, y esas son la gente que estaban en la franja, ¿no?, inmediatamente superior a los que ya están recibiendo asistencia. La magnitud del impacto, que es lo que realmente a mí me preocupa, a mí me parece que es razonable. O sea, siempre y cuando la pandemia en su estado actual dure 2-3 meses, porque esto puede ayudar a mantener las empresas abiertas, aunque estén pagando menos salarios. Y a la gente que no puede salir a la calle, pues le va a permitir también sobrevivir, porque aquí estamos hablando de sobrevivencia. Y te deja algo de pólvora para después, porque donde más duro le va a dar al Estado en términos financieros es en la falta de recolección de impuestos, o sea, una caída importante en la demanda interna y externa implica una reducción de todos los impuestos directos e indirectos de una magnitud que nadie puede calcular en este momento. O sea que estamos enfrentando un déficit fiscal monumental, empezando por esta parte que es la barata, y luego viene la parte cara, que va a ser la que va a implicar el relanzamiento de la economía. Países como España han dedicado un paquete de medidas equivalente al 20% del PIB. O sea, Santo Domingo, República Dominicana podrá endeudarse en el equivalente al 20% del PIB. Bueno, pues evidentemente no. Entonces, obviamente, nuestra respuesta a la crisis va a ser inferior que la gran mayoría de las naciones desarrolladas que están enfrentando esta misma pandemia. Cuando tú hablas de los paquetes digamos, de estímulo que tendremos que generar una vez sobrepasemos el periodo, ¿no?, de infección tan extremo en el que estamos y pasemos entonces ya a una etapa de relanzamiento de la economía, obviamente reiniciar los motores y garantizar que la demanda agregada vuelva a sus niveles anteriores. Hay que ver las exportaciones, si de los demás países vamos a tener esa posibilidad. Yo diría que el único aliciente que le veo, José Luis, que lo he dicho varias veces, es la caída brutal que han tenido los precios del petróleo y cómo eso nos asiste. Mira, si no hubieran caído los precios del petróleo de la manera que han caído, nuestra situación fuera
vamos, o sea, nosotros viviríamos una situación prácticamente de pánico. Porque a nosotros, o sea, nosotros somos un país pequeño y abierto donde dependemos mucho para nuestras operaciones de tener flujos de divisas, no solamente de flujos corrientes, sino también de la cuenta de capital. Entonces, todas nuestras fuentes internacionales están afectadas por... De hecho, para República Dominicana el principal problema es una caída en la demanda externa. Eso es lo que dispara el problema económico. Estamos hablando de que nuestros sectores fundamentales, el sector de turismo, que produce unos 5.7 billones de dólares, las remesas, que son 7 billones de dólares, que también evidentemente nuestros emigrantes enfrentados a situaciones de crisis, pues a lo mejor no pueden mandar los mismos niveles que enviaban anteriormente. Las zonas francas lo mismo, o sea, en la disrupción de la cadena mundial de producción, nosotros somos un eslabón y hasta que esa cadena no arranque, nosotros no podemos. Ahora, afortunadamente, y por una casualidad, porque obviamente el pleito entre Arabia Saudita y Rusia no estaba relacionado con problemas del virus, pero bueno, fortuitamente ocurrió y bueno, esta caída del petróleo nos puede ayudar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares de ahorro, que evidentemente pues, nos pone la situación muchísimo más manejable, infinitamente más manejable. Es así, ese ha sido siempre, desde hace 3 semanas que esto inició, ha sido mi opinión tal cual. O sea, yo decía, mira, nuestra tabla de salvación es el tema del petróleo y también un poco el tema del oro, ¿no? Aunque a mí me ha sorprendido que el oro, la onza de oro, que siempre el oro se utiliza como resguardo en momentos de crisis, yo entendía que para esta fecha iba a estar casi rondando los $2.000 la onza. Sin embargo, se ha congelado. Hoy en día el oro está a 1.621 ahora mismo, tiene un 0.20% de caída en este momento. Pero obviamente 1.621 está muy por encima de los 1.400 que estaba hace mes y medio. Lo cual también eso para nosotros es cierto aliciente, aunque yo obviamente en el tema del oro tenemos que repartir con la barriga y no es tan directo. Sí, el oro, fíjate, el problema con los números de ingreso es que en realidad lo que le importa al país es el valor agregado. O sea, cuando yo exporto un producto agropecuario, yo debo de tener un 80% de valor agregado nacional. Cuando exporto oro, el único beneficio que tengo es el impuesto sobre la renta e impuestos derivados que tiene el oro, porque todo lo demás corresponde a una sociedad que hizo una inversión muy grande y que tiene que pagar los préstamos y a los accionistas. O sea que realmente de ese incremento en el oro, obviamente nos beneficiamos, hay una parte fiscal, pero no es que el dinero entra en la República Dominicana con tanta proporción por cada dólar de venta como entraría en el caso de un producto agropecuario. O sea que en realidad el impacto ahí es menor. El impacto fundamental de apoyo a la balanza de pagos viene por la caída del precio del petróleo. Pero en el caso, vamos a analizar el caso, por ejemplo, de los productos agropecuarios. Obviamente tenemos la caída del mercado haitiano y tenemos la caída del sector turismo. Pero el sector turismo no nos paga los productos agropecuarios en dólares, nos los paga en pesos acá en el país. Los que exportamos a Inglaterra, el banano, lo que exportamos al mercado común europeo y lo que exportamos a Estados Unidos, eso sí se convierten en unas transacciones que generan divisas. Pero el tráfico de rubros no está detenido. Obviamente la demanda es menor, me imagino. No tengo los datos al día de hoy de cuál ha sido la caída y cuál efecto ha tenido. Nadie La tiene Junta los datos. Empresarial no nos ha dado esto. Nadie tiene los datos y de hecho parece mucho, pero son días que tenemos en medio de esta situación. El turismo sí compra en dólares. Lo que pasa es que ahí se produce un canje, porque obviamente cuando los turistas no están, y cuando entran pagan en dólares. Y obviamente el país recibe una cantidad determinada de dólares, que básicamente es un precio que establece el gobierno, porque el mínimo por habitación lo establece el gobierno mediante unos precios que fija, y eso es lo que deben de canjear o pagar, y esa es la parte con que fiscalmente tributan en el sector hotelero, sobre todo incluido,
y ese dinero entra a la economía en dólares y bueno, se cambia y pasa a poder hacer compras. Yo no me refería, yo no me refería, José Luis, perdón, obviamente, aparte del turista y con la compra del paquete turístico, etcétera, yo sí sé que ahí sí entra una porción en dólares a República Dominicana. Me refería a la venta de los rubros agrícolas, o sea, el que le vende piña o que ve un productor de piña, de cebico, un productor de plátanos, un productor de arroz, que le está vendiendo a una cooperativa y la cooperativa le vende a los hoteles no le están pagando en dólares y no le pagan No, en dólares y no estamos generando dólares porque no estamos vendiéndole al exterior. ya, pero la economía está generando dólares. Sí, sí, Entonces, en eso estamos claros. Ahí lo que estamos de pasa es que acuerdo. en la economía entra el dólar y de hecho, o sea, por ejemplo, cuando yo al supermercado y me compro una lata de maíz, la lata es importada y yo no sé dónde salieron los dólares y yo la pago en pesos. O sea, lo que pasa es que tenemos una economía en República Dominicana que tiene un nivel de dolarización sucia, donde algunos rubros pues se Sí, pagan en dólares, alquileres, servicios profesionales, pero en realidad esa dolarización correcto. sucia ocurre, ¿verdad? Está en la economía, pero bueno, lo importante para la economía en su conjunto es que el dinero entre y ahora mismo no está entrando, Y que no está haya entrando, mayor demanda, obviamente. claro. Entonces, ahí hay un tema que es un tema, esa caída en la producción. Nosotros tenemos que buscar la manera después de, dependiendo de la velocidad que desarrolle el turismo, ver qué medidas logramos para colocar productos que a lo mejor por decisiones de política económica no hemos promovido colocarlos en el exterior, pues tratar de convertirnos en exportadores directamente a mercados europeos. Entonces, yo creo que las economías desarrolladas se van a recuperar en términos de demanda interna si la crisis para relativamente rápido y sin embargo temas como el turismo y eso pues causa un poco más de aprehensión a la gente a gastar y ojalá que la piña que le vendemos al hotel se la podamos vender al ciudadano de Nueva York que no viaja. Ahí es donde yo creo que tenemos que realmente hacer un esfuerzo para tratar de conseguir mercados para nuestros rubros y nosotros reconvertir, si se quiere, un poco nuestra economía, porque ciertamente, al igual que tú, yo pienso que, por ejemplo, el turismo masivo, el turismo de masa, va a ser muy difícil recuperarlo, porque esto se va a tomar un tiempo, o sea, la economía cambió, el mundo cambió, ya hoy en día las actividades masivas, yo incluso pienso en las ligas deportivas y yo no veo en el mediano plazo con una persona yendo a un estadio donde hayan 25,000 fanáticos a sentarse al lado de otro. O sea, Sí, salvo, el mundo ha cambiado de una manera que nosotros no sabemos cuál va a ser la conformación que va a tener. O sea, por ejemplo, una empresa que haya sido eficiente con teletrabajo, se va a cuestionar el volver a tener oficinas caras. Sobre la oficina que haya podido realmente manejarse con una población flotante, trabajando y produciendo desde su casa, pues es muy probable que piense, ¿no? en gastarse dinero. Una población que ha tenido que aprender a buscar sus necesidades online, cuando en otros momentos recurría a la visita pública, pues, en fin, yo creo que hay un aprendizaje a nivel mundial que se produce en esta crisis que puede tener consecuencias más allá que las puramente derivadas de virus, contacto, masas, un poco más fuera de la línea esa. Yo creo que todos los países desarrollados, sobre todo, y nosotros también, vamos a darnos cuenta de que hay necesidad de tener excesos en la capacidad ociosa de, por ejemplo, en el sector salud. O sea que realmente yo creo que va a cambiar mucho lo que son los intereses de la sociedad y obviamente habrá que esperar, ¿no? Pero el cambio cualitativo también va a ser brutal. yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Tengo días sopesando y analizando esa situación. Y al igual que tú, entiendo que muchísimas empresas, yo recuerdo siempre una expresión que tú utilizaste en una reunión que estábamos social, no viene al caso, donde tú, después de la crisis del 2003, 2004, acá en el país, tú decías que era época de que las empresas se,
se pusieran a dieta, porque las empresas, cuando las cosas están buenas, se engrosan y se tornan muy, digamos que superfluas, ¿no? Que contratan más personal que el que quizás necesitan, porque tú te acostumbras, quizás tú te parabas de tu oficina a buscar el vaso de agua y ahora prefieres tener una gente que te lo pase, etcétera, por decirlo sencillo. Y yo lo que creo que ahora mismo va a haber mucha capacidad ociosa en las empresas en términos de oficinas y de espacios que antes se utilizaban, que ahora tú le vas a sencillamente a decir a la gente, mira, quédate en tu casa y mándamelo desde allá. Entonces, cuando tú planteas eso a nivel macro y lo agregas y lo multiplicas, entonces muchas actividades que se hacían de esa forma, yo no me imagino un hotel, por ejemplo, esos hoteles en Bávaro, en Punta Cana, que se dedicaban al todo incluido, que llegaban 500, 600, 1000 turistas diarios. Yo no estoy seguro que la economía va a seguir funcionando de esa forma y que bajo estos esquemas de riesgos de contagio, de riesgos de pandemia, de riesgos de que las líneas aéreas cancelan los vuelos y se queda todo el mundo varado, quién sabe, mil cosas, ¿no? Todos estos temores juntos, la sociedad vaya a manejarse de esa forma. Bueno, Ah, si tú perfecto. quieres, podemos ir a pausa y volvemos y yo te respondo, ¿vale? Perfecto. Volvemos en un segundito. New Horizons Radio. Bien, amigos, continuamos acá en New Horizons Radio. En el día de hoy estamos conversando con José Luis de Ramón, economista de los del número, como dicen. Y hemos estado conversando sobre precisamente las realidades económicas, ¿no?, de nuestro país frente a las demás economías desarrolladas y cómo vamos a poder salir a camino una vez cese el periodo de contagio de alto riesgo en el que se encuentra la nación dominicana en el día de hoy. José Luis, antes de la pausa yo te relataba un poquito y te hablaba sobre cómo visualizar aquellas industrias y aquellos sectores que hasta el día de hoy, pues una parte importante de sus actividades estaban concentradas alrededor de actividades masivas, por decirlo de una forma, o de actividades que involucran el movimiento de muchas personas y lo que ya hoy en día le hemos aprendido el nuevo término de distanciamiento social. ¿Cómo eso volvería a ser una realidad y si realmente va a volver a ser una realidad? Mira, todo va a partir de la vacuna y de la cura. O sea, tan pronto como podamos vacunarnos contra el coronavirus, porque las estadísticas de muertes del coronavirus no es, cuando tú lo comparas con otras enfermedades que ya están intrínsecas en la población, pues Sí. lo que pasa es que es nueva, ¿no? Y tiene unas características que es que el poder de infección es enorme y afortunadamente la tasa de fatalidad es muy baja. Entonces, si en el momento en que va a haber un momento antes y después, en el momento que haya una vacuna, pues yo creo que es un back to normal, de verdad. Hasta que no haya la vacuna, obviamente todos vamos a estar mirando a cada paso que damos de una manera mucho más cuidadosa. Evidentemente es un poco lo que pasó después del ataque terrorista del 9/11. Antes y después, en términos de seguridad, un aeropuerto, oye, ahora es modestísimo y en una época era comodísimo y agradable viajar. Si hay una vacuna, bueno, pues entonces problema resuelto. En el caso de que no haya una vacuna, pues entonces vamos a tener siempre el miedo de que se origine de vuelta un brote o lo que sea, y obviamente la gente trata de quedarse en zonas que conoce y que ya sabe que no hay hay oportunidades. O sea, yo creo que, por ejemplo, el turismo puede hacer cambios importantes, no en el esquema actual, que se va a recuperar únicamente si hay vacunas, pero, por ejemplo, el hecho de que en este país sea relativamente fácil realizar inversiones masivas en temas de control de infección en hospitales, pues definitivamente quizás demos el paso de traer comunidades de personas mayores a vivir en un país mucho más confortable. Los neoyorquinos, cuando se hacen viejos, van a Miami, y evidentemente países como el nuestro tienen la posibilidad de generar excelentes ciudades para personas mayores. Y nada, o sea, te digo, hay un antes y un después, y habrá que ver también las oportunidades que se presentan,
y ojalá que tengamos la visión y ponga agresividad como país de tratar de aprovechar lo que se presente como oportunidades. Ciertamente hay que verlo como una oportunidad. Siempre yo soy uno que he discutido siempre que Costa Rica promueve mucho y ha legislado a favor de precisamente esas personas, esa población que tú mencionas, de retirados canadienses, retirados norteamericanos, retirados europeos, que puedan comprar una vivienda sin pagar impuestos, que puedan transferir sus fondos de pensiones hacia allá sin tener grandes traumas y que se conviertan entonces en una comunidad de retirados allí. La capacidad instalada que nosotros tenemos en el parque hotelero dominicano ciertamente que brinda esa posibilidad de nosotros buscar otros nichos de mercado, otras oportunidades y ojalá y el gobierno, obviamente el Congreso y los grupos empresariales, pues veamos esto de esa forma, pero lo que a mí me queda muy, muy claro y muy seguro es que el back to normal it's not gonna come very easily, o sea, nosotros no vamos a llegar a back en los próximos 18, 24, 36 años, los dirija de una manera visionaria una política pública o sencillamente el mercado se irá reacondicionando y probablemente lo que tendríamos es una simbiosis, ¿no? Un esfuerzo conjunto donde ambas partes van en esa dialéctica a empujar para que así sea. Pero nosotros vamos a tener que aprovechar esta oportunidad de petróleo barato que aparentemente tendremos por los próximos 12 meses por lo menos. Hay un inventario de petróleo a nivel mundial muy alto que cada vez aparenta exceder porque Arabia Saudí no pretende detenerse. Supongo que por eso hoy el petróleo vuelve a caer un 5% más y ya está prácticamente por debajo de $20. Ojalá y aquí eso se transfiera al precio de los derivados y la ley de hidrocarburos a nosotros no nos maltrate tanto, pero a nivel de producción para nosotros exportar, esa puede ser una oportunidad interesante. Los ajustes salariales y el mercado laboral, si tendremos mañana una oferta laboral muy amplia, también eso presiona a la baja ese costo y nosotros podemos hacernos significativamente productivos y buscar otros nichos para nosotros poder aprovechar la capacidad instalada que tenemos y obviamente tal y como tú sugieres en el parque hotelero hay que reacondicionar, reestructurar, repensar el modelo turístico. Antes decíamos que el all inclusive no tanto, que era mejor un turismo de mayor valor, etcétera, menos masivo. Yo creo que ahora la pandemia y la propia naturaleza nos está forzando a paso acelerado. Lo mismo que pasa con el tema de todo el mundo quería tomarse su tacita de café y reunirse. Pero mira, yo mismo tenía que 3, 4 años que no hablaba contigo. O sea que ahora lo estamos haciendo. Entonces, en definitiva, Por lo menos, esa va a ser la realidad. Sí, nosotros vamos o sea, el mundo en términos de todo va a cambiar y nosotros tenemos que montarnos en las olas positivas que se presenten para tratar de compensar las olas negativas que nos están y nos van a seguir golpeando. Que nos están abatiendo, ¿no? Sí, así es. Señores, José Luis, yo te agradezco muchísimo el tiempo que ha pasado con nosotros. A mí los mercados financieros norteamericanos, sobre todo, bueno, en Asia, hoy fue que abrió por primera vez la bolsa de Shanghai y el golpe fue muy estrepitoso. Obviamente, eso fue una primavera dilatada, muy grande, muy larga, y todos esos mercados tenían que ajustarse. Sin embargo, el Dow continúa de una manera pendular, con mucha volatilidad. Hoy ya está menos volátil, apenas se ha movido un 2%, pero sí un 2% a favor, ya está sobre 22,000. Aparentaría que los inversionistas norteamericanos y del mundo que invierten en la bolsa de Nueva York saben algo que el resto del mundo no sabe, tienen No, expectativa positiva. Lo que todo el mundo sabe es que hay dos alternativas. O sea, si la pandemia se corto para, y plazo. aparentemente la pandemia es parable, pues llegó el momento donde la gente ya dejó de vender por pánico
y el valor de las empresas ahora mismo aparentemente refleja el costo de recuperación y la pérdida. Y acuérdate que los estímulos fiscales, tan pronto como salgamos de la atención de la pandemia, que como te digo, aquí tenemos 11 días, pasa que parece la vida. O sea, y en los países, los días de pandemia de España, de Italia, son poquitos días, un mes, pero parece como que estamos la vida entera en esto, ¿no? Y bueno, igual podría desaparecer en 2 meses. Entonces, bueno, de ahí yo creo que viene una recuperación a nivel mundial robusta por todos los estímulos fiscales que hay. Y yo la verdad que estoy loco por cambiar el discurso de qué vamos a hacer con todos estos problemas de salud a cómo vamos a recuperar el mundo. Y espero que en un par de meses podamos empezar a hablar de eso. Sí, obviamente, tanto tú y como yo, es como un mecánico que le llega el vehículo, te llega un Ferrari, tú estás loco por entrarle, ¿no? Para arreglarlo. Para nosotros esta es una situación, desde ese punto de vista, un case study interesante, divertido, donde tú sabes que hay grandes oportunidades y que podremos hacer grandes cosas. Yo no creo que los cientistas de la salud tan contentos y motivados como quizás estás tú y yo, estamos tú y yo, pero bueno. Señores, agradecemos a José Luis de Ramón el tiempo que hemos pasado en el día de hoy y a todos los que no han escuchado, ojalá poderle haber agregado un granito de arena a las proyecciones y a las estimaciones que ustedes tienen y a cómo ustedes van a valorar y a mirar el mundo a partir de ahora, y que podamos todos pues calmarnos y empezar a recuperarnos en la medida en que vayamos pasando este periodo de riesgo. Muchísimas gracias y mañana tendremos más New Horizons Radio acá como todos los días. Un abrazo. New Horizons Radio.